El sonido de las sillas plegables contra el concreto resonaba en el gimnasio de la escuela secundaria mientras las familias se acomodaban para la ceremonia de graduación. Entre la multitud de padres con cámaras y abuelos ajustándose las gafas, una mujer de cabello gris, recogido en un moño sencillo, tomaba asiento en la última fila. Llevaba una blusa azul marino sin adornos y una falda que había planchado esa misma mañana, como hacía cada vez que salía de casa para algo importante. Sus manos, marcadas por años de trabajo pero cuidadosamente arregladas para la ocasión, descansaban sobre un pequeño bolso negro que había sido de su madre. Nadie la miró dos veces. En una reunión llena de familias celebrando, ella parecía exactamente lo que aparentaba ser. Otra abuela más, quizás esperando a que su nieto caminara por el escenario. Su rostro mostraba esa expresión serena que tienen las personas acostumbradas a observar desde las sombras, a estar presentes sin llamar la atención. Cuando sonó el himno nacional, se puso de pie con una precisión que pasó desapercibida, su espalda recta como una línea trazada con regla. Los graduados comenzaron a marchar, sus togas negras ondeando mientras avanzaban hacia sus asientos. Entre ellos, un joven con el cabello cortado al ras y la postura militar característica de quienes han pasado por el programa ROTC del instituto. Sus ojos buscaron rápidamente entre la multitud hasta encontrar a la mujer de la blusa azul. Ella le dirigió una sonrisa pequeña, casi imperceptible, el tipo de gesto que se intercambia cuando las palabras no son necesarias. El director de la escuela subió al pódium, seguido por varios miembros de la junta escolar, y para sorpresa de muchos, un oficial militar en uniforme de gala. El coronel James Morrison tenía esa presencia que llenaba una habitación sin esfuerzo, medallas reluciendo en su pecho bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Los murmullos se extendieron entre la audiencia mientras se preguntaban qué hacía un oficial de tan alto rango en una ceremonia de graduación de instituto. La mujer de la última fila no pareció sorprenderse. Sus ojos se fijaron en el coronel por un momento, como si estuviera evaluando algo que solo ella podía ver. Luego regresaron a su nieto entre los graduados. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia la esquina de su bolso, donde algo pequeño y duro presionaba contra la tela desde adentro. Era un movimiento automático, como el de alguien que toca un amuleto o verifica que algo importante sigue ahí. El director comenzó con los anuncios habituales, agradeciendo a las familias por su apoyo y hablando sobre el futuro brillante que esperaba a los graduados. Las cámaras destellaron cuando mencionó las becas universitarias y los planes de algunos estudiantes de unirse a las Fuerzas Armadas. El joven del ROTC se irguió ligeramente en su silla cuando escuchó su nombre entre los que habían recibido nominaciones para las academias militares. Mientras el director continuaba, la mujer notó cómo otras abuelas a su alrededor susurraban entre ellas, compartiendo historias de sus nietos y planes para después de la ceremonia. Ella escuchaba con cortesía cuando alguna le dirigía la palabra, respondiendo con monosílabos amables, pero sin ofrecer información sobre sí misma. «Mi nieto está allí», fue todo lo que dijo cuando le preguntaron, señalando discretamente hacia el área donde se sentaban los graduados. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas altas del gimnasio, creando patrones de luz que se movían lentamente a medida que las nubes pasaban. La mujer observó estos juegos de luz con la paciencia de alguien acostumbrado a esperar, a observar los detalles que otros pasan por alto. Sus ojos tenían esa cualidad de quien ha visto muchas cosas, algunas hermosas, otras que preferiría olvidar, pero todas archivadas con la precisión de una mente entrenada para recordar lo importante. Cuando el director finalmente cedió el micrófono al coronel Morrison, el gimnasio se quedó en silencio. Incluso los bebés parecieron sentir el cambio en la atmósfera. El oficial se acercó al micrófono con pasos medidos.
su presencia comandando respeto sin necesidad de palabras. Sus ojos escanearon la multitud de manera sistemática, como si estuviera evaluando el terreno antes de una misión importante. «Buenas tardes», comenzó su voz resonando claramente por todo el espacio. «Es un honor estar aquí con ustedes en este día tan especial para estos jóvenes y sus familias». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. «Vengo aquí no solo para felicitar a estos graduados por sus logros académicos, sino también para reconocer algo más profundo, algo que a menudo pasa desapercibido en medio de nuestras celebraciones». La mujer de la blusa azul se movió ligeramente en su asiento, su atención completamente enfocada ahora en el oficial del pódium. Algo en su postura cambió, una tensión casi imperceptible que sugería que sabía que este momento era diferente, que no era solo una ceremonia de graduación más. Los padres y familiares comenzaron a intercambiar miradas curiosas. No era inusual que un oficial militar hablara en ceremonias donde había graduados entrando en las Fuerzas Armadas. Pero había algo en el tono del coronel Morrison que sugería que su discurso no seguiría el guión típico de honor, valor y servicio. Sus palabras llevaban el peso de algo personal, algo que había venido específicamente a decir. El coronel continuó, su voz manteniéndose firme pero ganando calidez. «En mi carrera he tenido el privilegio de servir junto a algunos de los hombres y mujeres más valientes que este país ha producido. He visto actos de heroísmo que desafían la comprensión, sacrificios hechos en silencio y liderazgo mostrado en los momentos más oscuros». Su mirada se movió nuevamente por la audiencia, como si estuviera buscando algo o a alguien. La mujer ya no tocaba su bolso. Sus manos descansaban completamente inmóviles en su regazo, pero sus ojos nunca dejaron el rostro del coronel. Había algo en su expresión que hablaba de reconocimiento, no sorpresa, sino el tipo de comprensión que viene cuando una historia larga finalmente encuentra su final apropiado. En la primera fila, algunos oficiales locales de reclutamiento se habían enderezado en sus asientos, claramente tan curiosos como el resto de la audiencia sobre hacia dónde se dirigía este discurso. El joven graduado del ROTC tenía los ojos fijos en su abuela, como si estuviera viendo algo en ella que nunca había notado antes, o como si finalmente estuviera entendiendo piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante años. Los minutos pasaron como horas en ese gimnasio, cada palabra del coronel cargada con significado que la mayoría de los presentes aún no podía descifrar. Pero en la última fila, una mujer de blusa azul marino esperaba con la paciencia de alguien que había estado esperando este momento durante décadas, sabiendo que algunos reconocimientos llegan tarde, pero llegan exactamente cuando deben llegar. Durante años había sido simplemente la señora Margaret Chen, del 1247 de Oak Street, la mujer que mantenía su jardín impecable y que nunca faltaba a las reuniones escolares de su nieto. Los vecinos la conocían como alguien reservada pero amable, siempre dispuesta a ayudar con una comida casera cuando alguien en el barrio estaba enfermo, pero que rara vez hablaba de sí misma. Cuando las conversaciones derivaban hacia el pasado, ella desviaba hábilmente la atención hacia otros temas: el clima, los logros de su nieto, o preguntaba sobre las vidas de quienes la rodeaban. Su rutina diaria era meticulosa sin ser obsesiva. Se levantaba cada mañana a las 5:30, preparaba té en una tetera que había sido regalo de bodas hace más de 40 años, y leía el periódico completo antes de que el resto del barrio despertara. Los martes y jueves caminaba exactamente 3 millas por el parque municipal, siguiendo siempre la misma ruta, saludando a los mismos corredores matutinos que habían llegado a conocerla como parte del paisaje familiar del lugar. Lo que nadie sabía
era que durante estas caminatas sus ojos registraban automáticamente cada entrada y salida del parque, cada vehículo estacionado fuera de lugar, cada persona que no encajaba con el patrón normal. Era un hábito tan arraigado que ni siquiera se daba cuenta de que lo hacía, como respirar o parpadear. Cuando su nieto era pequeño y ella lo llevaba al parque, él notó una vez que su abuela siempre sabía exactamente cuántos niños había en el área de juegos sin parecer contarlos directamente. En las reuniones de la asociación de vecinos, Margaret se sentaba generalmente en la segunda o tercera fila, nunca adelante, donde podría llamar la atención, nunca atrás, donde podría parecer desinteresada. Escuchaba atentamente, hacía preguntas pertinentes pero breves, y ocasionalmente ofrecía sugerencias que demostraban una comprensión profunda de logística y planificación que sorprendía a otros miembros. Cuando propuso el nuevo sistema de patrullaje vecinal, su plan era tan detallado y efectivo que fue adoptado sin modificaciones. Su casa reflejaba el mismo orden discreto que caracterizaba su vida. Cada objeto tenía su lugar específico, pero no de manera obsesiva, sino con la eficiencia práctica de alguien que había aprendido que el caos podía ser mortal. La cocina estaba organizada de tal manera que podía preparar cualquier comida sin perder tiempo buscando utensilios. Sus armarios contenían suficientes provisiones para varias semanas, una costumbre que explicaba a los visitantes como precaución de la generación que vivió tiempos difíciles. Lo que las visitas ocasionales no notaban era el pequeño estudio en el segundo piso, una habitación que mantenía con llave y que su nieto había aprendido desde pequeño a no cuestionar. Cuando él preguntaba sobre la habitación cerrada, ella simplemente decía que guardaba papeles aburridos de seguros y documentos legales. La realidad era que la habitación contenía mapas de regiones que ya no existían con los mismos nombres, fotografías en blanco y negro de personas en uniformes que nadie había visto en décadas y una pequeña colección de condecoraciones que nunca había mostrado a nadie. Entre sus pertenencias más preciadas estaba una fotografía descolorida donde aparecía junto a un grupo de personas en un lugar que claramente no era Estados Unidos. Todos llevaban ropa civil, pero algo en sus posturas, en la manera como estaban agrupados, sugería una formalidad militar. Margaret aparecía más joven, su cabello oscuro recogido de manera práctica, sus ojos mostrando la misma intensidad observadora que conservaba décadas después, pero con una dureza que el tiempo y la paz habían suavizado. Su nieto a veces encontraba pistas de este pasado oculto en los detalles más pequeños. La manera como ella conocía inmediatamente el rango de cualquier oficial militar que aparecía en televisión, cómo podía identificar el origen de acentos extranjeros con precisión sorprendente, o cómo sus manos se movían con familiaridad cuando ayudaba a otros con problemas mecánicos simples. Una vez, cuando el auto de un vecino no arrancaba, ella diagnosticó el problema y sugirió una solución temporal que funcionó perfectamente. Luego se alejó antes de que pudieran preguntarle cómo sabía tanto sobre motores. Las pocas veces que alguien había intentado indagar sobre su pasado, Margaret respondía con la verdad técnica. Había trabajado para el gobierno durante algunos años después de la universidad, nada muy emocionante, principalmente trabajo de oficina. La información era precisa pero incompleta, como un iceberg donde solo se ve la punta. El trabajo de oficina había incluido análisis de inteligencia, coordinación de operaciones en 3 continentes y decisiones que habían afectado el curso de eventos que nunca aparecieron en los periódicos. Durante las cenas familiares, cuando su nieto hablaba sobre sus clases de historia o sus planes de carrera militar, ella escuchaba con el interés genuino de una abuela orgullosa,
pero ocasionalmente hacía preguntas que revelaban un conocimiento profundo de geopolítica y estrategia militar que parecía incongruente con la imagen de una jubilada que había pasado su carrera archivando documentos. Cuando él le preguntaba sobre estas observaciones perspicaces, ella sonreía y cambiaba de tema hacia sus galletas favoritas o sus planes para el jardín. El barrio la conocía también por sus actos silenciosos de servicio. Cuando la familia Rodríguez perdió su casa en un incendio, Margaret organizó la colecta de donaciones con una eficiencia que habría impresionado a cualquier coordinador de disaster relief profesional. Cuando el anciano señor Thompson quedó solo después de la muerte de su esposa, ella se aseguró de que alguien verificara su bienestar diariamente, estableciendo un sistema de rotación entre vecinos que funcionaba como clockwork. Pero era en los momentos inesperados cuando la verdadera naturaleza de Margaret se filtraba a través de su cuidadosa fachada ordinaria. Como aquella tarde, cuando dos hombres intentaron robar la cartera de una joven madre en el estacionamiento del supermercado. Margaret, que acababa de cargar sus groceries, se movió con una velocidad y precisión que dejó a los atacantes en el suelo antes de que pudieran entender qué había pasado. Ayudó a la joven madre, se aseguró de que estuviera bien y luego se fue antes de que llegara la policía, dejando solo el testimonio confuso de testigos que juraban haber visto a una abuela de 60 y tantos años neutralizar a dos hombres jóvenes en cuestión de segundos. Ahora, sentada en esa ceremonia de graduación, todos estos años de vida cuidadosamente ordinaria estaban a punto de colisionar con un pasado que había guardado tan celosamente. El coronel en el podium no había venido por coincidencia, y las palabras que estaba eligiendo con tanto cuidado no eran parte de un discurso estándar de graduación. Margaret lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que lo vio entrar al gimnasio. El reconocimiento que había evitado durante décadas estaba finalmente alcanzándola, y por primera vez en años no estaba segura de si estaba lista para que su mundo cuidadosamente construido de normalidad se desmoronara frente a una audiencia de familias que simplemente habían venido a celebrar a sus graduados. La primera señal había llegado 3 semanas antes, aunque en ese momento Margaret no le había dado mayor importancia. Su nieto David había llegado a casa después de su entrenamiento ROTC con una expresión pensativa que ella había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Era la misma cara que ponía cuando estaba procesando información nueva, tratando de encajar piezas que no parecían coincidir completamente. «Abuela», había dicho mientras se servía el té que ella preparaba religiosamente cada tarde a las 4. El coronel Morrison vino hoy a hablar con nosotros sobre oportunidades de carrera militar. Hizo una pausa, removiendo el azúcar con más atención de la necesaria. Mencionó algo interesante sobre operaciones de inteligencia durante los años 80 y 90. Cosas que nunca salen en los libros de historia. Margaret había mantenido su expresión neutral, continuando con su bordado como si la conversación fuera tan ordinaria como cualquier otra. Así, me imagino que debe tener muchas historias interesantes. Su voz había conservado el tono suave y ligeramente distraído que usaba cuando quería que una conversación no profundizara demasiado. «Sí, pero abuela», David había insistido. Mencionó específicamente operaciones en el sudeste asiático y Europa del Este, lugares donde, según él, algunos de los héroes más grandes del país hicieron trabajos que nunca podrían ser reconocidos públicamente. Sus ojos se habían fijado en ella con una intensidad que la había hecho levantar la vista de su bordado. Me preguntó si tenía familia que hubiera servido en el gobierno durante esas décadas. La aguja se había detenido en sus manos por una fracción de segundo, tan brevemente que cualquier otra persona no lo habría notado.
Pero David había pasado 18 años aprendiendo a leer las microexpresiones de su abuela, y ese pequeño momento de pausa no había pasado desapercibido. ¿Y qué le dijiste?, había preguntado ella, su voz manteniéndose cuidadosamente modulada. Le dije que no sabía mucho sobre el pasado de mi familia, que mis padres murieron cuando era pequeño y que tú nunca hablas mucho sobre los viejos tiempos. David había dejado su taza en la mesa con un sonido suave, pero definitivo. Pero abuela, él me miró como si supiera algo que yo no sé, como si estuviera esperando una respuesta diferente. Margaret había reanudado su bordado, pero ahora David notaba que sus puntadas eran ligeramente más precisas, más deliberadas. Era como si algún tipo de mecanismo interno se hubiera activado, transformando sus movimientos casuales en algo más calculado. Los militares siempre están buscando historias familiares, había dicho finalmente. Les gusta saber que los jóvenes que reclutan vienen de familias con tradición de servicio. Pero esa noche, David había notado que su abuela se había quedado despierta más tarde de lo usual. Desde su habitación en el segundo piso, había podido escuchar sus pasos moviéndose por la casa con un patrón diferente al habitual. No era la caminata relajada de alguien que simplemente no podía dormir. Había una calidad más deliberada en sus movimientos, como si estuviera verificando algo o preparándose para algo. La segunda señal había llegado una semana después, cuando Margaret recibió una llamada telefónica que la había hecho cambiar completamente su rutina del día. David había estado en la cocina cuando sonó el teléfono y había notado cómo la voz de su abuela se había vuelto más formal, más precisa en su dicción. Había usado palabras que él no la había escuchado usar antes, frases que sonaban casi oficiales. «Entiendo», había dicho, seguido de una pausa larga. Después de todos estos años, otra pausa, esta vez acompañada de lo que David habría jurado era una risa muy suave, casi nostálgica. «Supongo que algunas cosas nunca realmente terminan, ¿verdad?» Cuando terminó la llamada, Margaret se había quedado inmóvil junto al teléfono durante varios minutos. David había fingido estar concentrado en su tarea, pero la había observado desde el rabillo del ojo. Su abuela había tocado inconscientemente el área donde normalmente llevaba un collar simple, pero esa tarde no llevaba ninguna joya. Sus dedos habían trazado el contorno de algo que no estaba ahí, como si estuviera recordando el peso de un objeto familiar. «¿Todo bien, abuela?», había preguntado finalmente, cuando el silencio se había extendido demasiado. Ella se había sobresaltado ligeramente, como si hubiera olvidado que él estaba ahí. «Por supuesto, cariño, solo una vieja conocida que quería ponerse al día», pero había algo en su sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Y David había notado que esa noche ella había cocinado su cena favorita sin que él se lo pidiera, como si estuviera tratando de compensar por algo. La tercera señal había sido la más clara. 3 días antes de la graduación, David había llegado a casa para encontrar a su abuela en el jardín, pero no haciendo su jardinería habitual. Estaba parada completamente inmóvil en el centro del césped, mirando hacia la calle con una intensidad que él nunca había visto antes. Sus ojos se movían sistemáticamente de izquierda a derecha, como si estuviera memorizando cada detalle del vecindario. «Abuela, ¿qué estás mirando?», había preguntado, siguiendo su línea de visión pero sin ver nada fuera de lo ordinario. «Solo disfrutando del día», había respondido, pero no había movido su mirada de la calle. «David, ¿has notado ese auto gris que ha estado estacionado en la esquina los últimos 2 días?» Él había mirado hacia donde ella señalaba y efectivamente había un sedán gris que no reconocía, pero no le había parecido particularmente inusual. «Debe ser de alguien que está visitando a los Johnson», había sugerido. Margaret había asentido lentamente, pero sus ojos habían permanecido fijos en el vehículo durante varios minutos más. «Probablemente»,
había dicho finalmente. Pero David había notado que esa noche ella había cerrado las cortinas más temprano de lo usual y había verificado las cerraduras de todas las puertas 2 veces antes de irse a dormir. Ahora, sentada en la ceremonia de graduación, todas estas pequeñas señales se alineaban como piezas de un rompecabezas que finalmente estaba revelando su imagen completa. El coronel Morrison no había venido a dar un discurso inspiracional a los graduados. Había venido específicamente por ella, llevando consigo décadas de historia que Margaret había esperado poder mantener enterrada para siempre. Sus dedos encontraron nuevamente la esquina de su bolso, donde un pequeño objeto presionaba contra la tela. Era una medalla que no había tocado en años, guardada junto con documentos que certificaban servicios que oficialmente nunca habían existido. La había llevado ese día por instinto, como si alguna parte de ella hubiera sabido que este momento llegaría eventualmente. En el pódium, el coronel Morrison continuaba su discurso, pero ahora sus palabras estaban claramente dirigiéndose hacia algo específico, hacia alguien específico. El gimnasio lleno de familias celebrantes se había convertido en el escenario para un reconocimiento que había sido diferido durante décadas. Y Margaret Chen, la abuela silenciosa de la última fila, estaba a punto de descubrir que algunos secretos no pueden mantenerse enterrados para siempre, especialmente cuando han salvado vidas que merecen saber quién las salvó. El coronel Morrison hizo una pausa en su discurso, sus ojos recorriendo la audiencia con la precisión de alguien que había sido entrenado para encontrar objetivos específicos en multitudes caóticas. Cuando su mirada se posó en la última fila, se detuvo por un momento casi imperceptible y Margaret sintió que el aire en el gimnasio se espesaba como si una tormenta estuviera acercándose. En 1987, continuó el coronel, su voz ahora cargando un peso que hizo que incluso los niños más pequeños dejaran de moverse en sus asientos. Una operación de rescate en el sudeste asiático salvó las vidas de 12 personal militar estadounidense que había sido capturado detrás de las líneas enemigas. El silencio en el gimnasio se volvió absoluto. Esta operación nunca apareció en los periódicos, nunca fue mencionada en informes oficiales y las personas responsables de su éxito nunca recibieron reconocimiento público. David se había girado completamente en su asiento para mirar a su abuela. Algo en la postura de ella había cambiado. Su espalda estaba más recta de lo que él recordaba haberla visto jamás, y había una calidad en su mirada que no podía describir, como si estuviera viendo a través de las paredes del gimnasio hacia algo que ocurrió décadas atrás. El plan de rescate, continuó el coronel Morrison, fue desarrollado por un analista de inteligencia que había pasado meses estudiando patrones de movimiento enemigo, identificando ventanas de oportunidad que duraban apenas minutos y coordinando recursos de múltiples agencias que oficialmente no podían reconocer que estaban cooperando. Su voz se había vuelto más personal ahora, como si estuviera contando una historia que conocía íntimamente. Este analista trabajó durante 72 horas consecutivas, rechazando relevos, rechazando descanso, porque sabía que cada minuto de delay significaba menor probabilidad de que esos 12 hombres regresaran a casa. Margaret había cerrado los ojos, y David pudo ver que sus labios se movían ligeramente, como si estuviera repitiendo palabras que había dicho hace mucho tiempo, o quizás rezando. Sus manos, que siempre había conocido como suaves y cuidadosas, ahora mostraban una tensión que sugería fuerza contenida, como si estuvieran recordando cómo sostener algo más pesado que agujas de tejer o tazas de té. Cuando la operación comenzó, el coronel continuó. Este analista no se quedó en la seguridad de una oficina remota. Viajó personalmente a la zona de operaciones para proporcionar inteligencia en tiempo real.
coordinando desde una posición que estaba a menos de 5 millas de territorio enemigo. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Durante 18 horas, esta persona mantuvo comunicación con 3 equipos diferentes de fuerzas especiales, ajustando la misión minuto a minuto, basándose en información que llegaba cada pocos minutos. Los ojos de David no habían dejado el rostro de su abuela. Estaba comenzando a ver a una persona que nunca había conocido, como si toda su vida hubiera estado viviendo con un fantasma de la mujer real. La abuela que le preparaba sándwiches y lo ayudaba con la tarea se estaba transformando frente a sus ojos en alguien que había coordinado operaciones militares internacionales. Hubo un momento, dijo el coronel. Su voz, ahora apenas por encima de un susurro, pero que llegaba claramente a cada rincón del gimnasio cuando todo salió mal. Las comunicaciones se cortaron. Los equipos de rescate fueron descubiertos. Los 12 rehenes iban a ser trasladados a una ubicación desde la cual el rescate habría sido imposible. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. En ese momento, nuestro analista tomó una decisión que estaba completamente fuera de su jurisdicción y autoridad oficial. Margaret abrió los ojos y David vio en ellos algo que nunca había visto antes. No miedo, no tristeza, sino una determinación férrea que parecía capaz de mover montañas. Era la mirada de alguien que había enfrentado decisiones donde las vidas humanas dependían de elegir correctamente en cuestión de segundos. Utilizando contactos que había desarrollado durante años de trabajo encubierto, continuó el coronel Morrison. Esta persona organizó una distracción que creó exactamente la ventana de oportunidad que los equipos de rescate necesitaban. Una explosión controlada que destruyó un depósito de suministros enemigo, creando caos suficiente para que nuestras fuerzas movieran a los 12 rehenes a seguridad. La audiencia estaba completamente inmóvil. Algunos padres habían dejado de grabar con sus teléfonos. Otros tenían las bocas ligeramente abiertas. Este no era el tipo de discurso que esperaban escuchar en una graduación de instituto, pero nadie parecía dispuesto a interrumpir. Los 12 hombres regresaron a casa, dijo el coronel, su voz ahora cargada de emoción. Regresaron a sus esposas, a sus hijos, a sus padres. Algunos de ellos continuaron carreras militares distinguidas. Otros se convirtieron en maestros, doctores, padres de familia. Pero todos ellos vivieron porque una persona anónima había decidido que salvar vidas americanas valía el riesgo de destruir su propia carrera y posiblemente su vida. David notó que varias personas en la audiencia estaban llorando ahora, aunque no estaban seguras de por qué. La historia era poderosa, pero había algo más en la manera como el coronel la estaba contando que sugería que no era solo una historia del pasado. Era algo que estaba sucediendo aquí, en este gimnasio, en este momento. Durante los siguientes 35 años, continuó el coronel Morrison, esta persona mantuvo silencio absoluto sobre su papel en la operación. Rechazó condecoraciones, rechazó reconocimiento, desapareció en una vida civil ordinaria, como si los eventos más extraordinarios de heroísmo y sacrificio hubieran sido solo un sueño. Los ojos del coronel se fijaron directamente en Margaret Chen, y esta vez no hubo duda sobre a quién se estaba dirigiendo. Pero los 12 hombres que salvó nunca olvidaron. Sus familias nunca olvidaron. Y el país al que sirvió con tanto honor nunca olvidó, aunque tuviera que esperar décadas para poder decir gracias en público. Margaret se había puesto de pie sin darse cuenta, sus piernas moviéndose por instinto militar que había estado dormido durante décadas, pero que nunca realmente había desaparecido. Todo el gimnasio se giró para mirarla, pero ella solo tenía ojos para el coronel en el pódium, como si fueran las únicas 2 personas en la habitación que realmente entendían lo que estaba sucediendo. Señoras y señores,
dijo el coronel Morrison, su voz ahora llena de un orgullo que resonó en cada palabra. Es mi honor presentarles a Margaret Chen, analista retirada de la CIA, coordinadora de la operación Silent Thunder, y la razón por la cual 12 familias americanas no tuvieron que asistir a funerales militares en 1987. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del gimnasio. Luego, como si hubiera sido orquestado, todo el gimnasio se puso de pie al unísono. El aplauso comenzó lentamente, con algunas personas. Luego se extendió como una onda hasta que el sonido se volvió ensordecedor. Pero Margaret no estaba mirando a la multitud aplaudiendo. Sus ojos estaban fijos en su nieto, David, que la miraba con una expresión de asombro total, como si estuviera viendo a su abuela por primera vez en su vida. En sus ojos había preguntas, sorpresa, orgullo y algo más profundo, comprensión. Finalmente entendía por qué ella siempre sabía tanto sobre mapas, por qué podía leer a las personas tan fácilmente, por qué su casa estaba organizada con precisión militar y por qué nunca había hablado sobre su pasado. El coronel Morrison alzó su mano para pedir silencio y gradualmente el aplauso se desvaneció hasta que el gimnasio quedó nuevamente en quietud expectante. «Señora Chen», dijo, su voz ahora formal, pero cargada de respeto. «¿Podría acompañarme aquí arriba, por favor?» Margaret permaneció inmóvil por un momento, como si estuviera evaluando las implicaciones de dar ese paso. Durante 35 años había mantenido su pasado enterrado. Había construido una vida cuidadosamente ordinaria. Había protegido no solo sus propios secretos, sino los de incontables operaciones que nunca podrían ser reveladas completamente. Pero ahora, frente a una audiencia de familias inocentes que habían venido simplemente a celebrar a sus graduados, estaba siendo invitada a reconocer públicamente una parte de sí misma que había jurado mantener oculta para siempre. Sus ojos encontraron nuevamente los de David, y en ellos vio algo que la decidió. No era solo curiosidad o sorpresa, sino orgullo puro. Su nieto, que había pasado años preguntándose por qué se sentía diferente, por qué tenía una abuela que sabía cosas que otras abuelas no sabían, finalmente estaba viendo la respuesta a preguntas que nunca había sabido cómo formular. Margaret comenzó a caminar hacia el frente del gimnasio y cada paso revelaba algo que había estado oculto durante décadas. Su postura cambió. Su manera de moverse se volvió más decidida, más precisa. Los años de fingir ser solo una abuela jubilada se desprendieron como una máscara que ya no necesitaba usar. Las personas que estaban en el pasillo se apartaron automáticamente, como si intuitivamente reconocieran que estaban en presencia de alguien cuya historia real era mucho más grande que cualquier cosa que hubieran imaginado. Cuando llegó al pódium, el coronel Morrison se cuadró y le dirigió un saludo militar formal. Margaret respondió automáticamente con un saludo igualmente preciso, sus movimientos mostrando un entrenamiento que nunca realmente se olvida, sin importar cuántos años pasen cuidando jardines y preparando cenas familiares. «Señora Chen», dijo el coronel, «en nombre de los 12 hombres que salvó, sus familias y un país agradecido, es mi honor presentarle la Medalla de Inteligencia por Valor, la más alta condecoración que puede recibir un civil por servicio extraordinario en operaciones de inteligencia». De su uniforme, el coronel sacó una pequeña caja de terciopelo que claramente había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Cuando la abrió, reveló una medalla que brilló bajo las luces del gimnasio, su diseño discreto pero elegante, apropiado para reconocer heroísmo que había tenido que permanecer en las sombras. Margaret miró la medalla por un largo momento antes de hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era diferente a cualquier cosa que David hubiera escuchado antes.
Era más clara, más autoritativa, pero también más vulnerable, como si estuviera permitiendo que décadas de emociones, cuidadosamente controladas, finalmente encontraran expresión. «Coronel Morrison», dijo, «acepto esta medalla no por mí, sino en nombre de todos los hombres y mujeres que sirven en silencio, cuyos nombres nunca aparecerán en periódicos, cuyos sacrificios nunca serán conocidos por sus propias familias». Su voz se quebró ligeramente. «Durante 35 años he vivido con el peso de saber que 12 familias tenían esposos, padres y hermanos en casa, porque un grupo de personas decidió que algunas misiones valen cualquier riesgo personal». El coronel colocó la medalla en su solapa y Margaret la tocó suavemente, como si estuviera reconectando con una parte de sí misma que había estado dormida durante décadas. «Pero también he vivido con el peso de saber que muchas otras operaciones no tuvieron el mismo éxito, que hay familias que perdieron a sus seres queridos en misiones que yo coordiné, decisiones que yo tomé». Sus ojos se movieron por la audiencia hasta encontrar a David, que estaba escuchando cada palabra como si estuviera memorizando un texto sagrado. «Mi nieto me preguntó una vez, ¿por qué nunca hablo del pasado? La verdad es que algunas historias son demasiado grandes para caber en conversaciones ordinarias. Algunas experiencias cambian tanto a una persona que hablar de ellas significa revelar que no eres quien las personas creen que eres». Margaret hizo una pausa, recogiendo pensamientos que había mantenido organizados en compartimentos separados durante décadas. «Después de la operación Silent Thunder, decidí que había dado suficiente de mí misma al servicio del país. Quería una vida donde las decisiones más difíciles fueran qué plantar en el jardín o qué cocinar para la cena. Quería ser solo una abuela que pudiera amar a su nieto sin que él tuviera que preocuparse por los peligros que venían con mi trabajo. El gimnasio estaba tan silencioso que se podía escuchar la respiración de las personas. Incluso los bebés parecían hipnotizados por la intensidad del momento». Margaret continuó, su voz ahora más fuerte. «Pero lo que he aprendido en estos años es que no puedes dividir completamente a una persona. Las habilidades que me convirtieron en una analista efectiva también me convirtieron en una mejor abuela. La disciplina que aprendí en operaciones encubiertas me ayudó a criar a un nieto que ahora está listo para servir a su país con honor». Se giró hacia David y por primera vez en décadas permitió que él viera completamente quién era realmente. «David, cada lección que te enseñé sobre observar detalles, sobre pensar antes de actuar, sobre la importancia de mantener la palabra dada, vino de experiencias que nunca te conté, pero que siempre fueron parte de quién soy». David se había puesto de pie sin darse cuenta, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una comprensión tan profunda que era casi abrumadora. Finalmente entendía por qué su abuela siempre había sido diferente, por qué había sentido que había más en ella de lo que podía ver. ¿Por qué a veces la había encontrado despierta por las noches, mirando por la ventana, como si estuviera vigilando algo que él no podía percibir? El coronel Morrison se acercó al micrófono nuevamente. «Señora Chen, hay algo más». De su portafolios sacó un sobre oficial. 12 cartas, dijo, una de cada hombre que salvó. Han estado esperando 35 años para poder agradecerle personalmente». Margaret tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. No por debilidad, sino por la intensidad emocional del momento. «¿Están todos?», preguntó, sin poder terminar la frase. «Todos vivos», confirmó el coronel. «Todos con familias, todos con historias que contar a sus hijos y nietos sobre la mujer anónima que les dio la oportunidad de tener esas familias». Margaret sostuvo el sobre contra su pecho y David pudo ver que estaba luchando por mantener la compostura.
Era como si 35 años de emociones contenidas estuvieran tratando de escapar al mismo tiempo. Había vivido con la satisfacción privada de saber que había salvado vidas, pero nunca había sabido qué había pasado con esos hombres después, si habían logrado construir las vidas que ella había arriesgado todo para proteger. «Hay una cosa más que debo decir», anunció Margaret, su voz ahora completamente firme. Se giró hacia la audiencia de graduados y familias. «A todos los jóvenes aquí que están considerando el servicio militar, especialmente a aquellos interesados en inteligencia, el trabajo más importante que harán nunca aparecerá en titulares. Las misiones más significativas serán aquellas de las que nunca podrán hablar. Pero sepan que cada sacrificio silencioso, cada riesgo tomado en la oscuridad, cada decisión difícil tomada cuando nadie está mirando, importa más de lo que pueden imaginar». Sus ojos encontraron a David una vez más, y a las familias de aquellos que sirven en silencio. Sus seres queridos llevan historias que los cambiarán para siempre. Tengan paciencia con sus silencios. Tengan fe en que, incluso cuando no puedan compartir los detalles, cada sacrificio que hacen está motivado por el amor hacia ustedes y hacia el país que todos llamamos hogar. El aplauso que siguió fue diferente al anterior. Era más profundo, más reflexivo, cargado con una comprensión de que habían sido testigos de algo extraordinario. No era solo el reconocimiento de una heroína de guerra, sino la revelación de que el heroísmo a menudo vive entre nosotros, disfrazado de normalidad, escondido en las personas que elegimos mantener sus sacrificios más grandes en silencio. Margaret descendió del pódium y caminó directamente hacia David, quien la estaba esperando con los brazos abiertos. Cuando se abrazaron, era como si toda una vida de preguntas no formuladas finalmente hubiera encontrado sus respuestas. Él entendía ahora por qué ella había sido tan protectora, por qué había insistido tanto en que estudiara idiomas, por qué siempre le había enseñado a observar a las personas cuidadosamente antes de confiar en ellas. «Abuela», murmuró contra su oído, «hay más cosas que no sé». Margaret se rió suavemente, una risa que sonaba diferente ahora que ya no tenía que cargar con el peso de mantener secretos de su propio nieto. «Cariño», dijo, «algunas historias toman toda una vida para contarse. Pero ahora que ya no tengo que protegerte de la verdad, tenemos tiempo para todas ellas». El coronel Morrison se acercó a ellos, extendiendo su mano hacia David. «Joven, es un honor conocer al nieto de Margaret Chen. Si decides seguir el camino de inteligencia militar, sabes que tienes un legacy extraordinario que honrar». David estrechó la mano del coronel, pero sus ojos no dejaron el rostro de su abuela. «Coronel», dijo, «creo que he estado entrenando para esto toda mi vida sin saberlo». Margaret sonrió, y por primera vez en décadas era una sonrisa completamente libre de secretos, completamente libre del peso de historias que no podía contar. «David», dijo, «hay una diferencia entre entrenar para algo y estar listo para algo. El entrenamiento te da habilidades, pero estar listo significa entender que algunas decisiones te cambiarán para siempre y estar dispuesto a tomarlas de todos modos». El gimnasio comenzó a vaciarse gradualmente, pero muchas familias se acercaron a Margaret para estrechar su mano, para agradecerle por su servicio, para decirle que habían estado en presencia de una verdadera heroína americana. Ella recibió cada agradecimiento con gracia, pero David notó que seguía siendo la misma mujer humilde que había criado, solo que ahora él entendía de dónde venía esa humildad. De alguien que había hecho cosas extraordinarias, pero que entendía que el verdadero heroísmo no busca reconocimiento. Mientras caminaban hacia el auto, Margaret se detuvo y miró hacia atrás al gimnasio donde había tenido lugar la ceremonia. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», le preguntó a David. «¿Qué, abuela?».
Durante 35 años pensé que mi historia más importante ya había terminado. Pensé que la operación Silent Thunder era el final de quien realmente era. Tocó la medalla en su solapa. Pero hoy me doy cuenta de que criar a un nieto que está listo para servir a su país con honor, esa podría ser la misión más importante que he completado jamás. David la abrazó nuevamente, y esta vez fue él quien habló con la voz quebrada por la emoción. Abuela, ahora entiendo por qué siempre sentí que había algo especial en ti. No era porque guardaras secretos. Era porque todo lo que me enseñaste venía de alguien que realmente había vivido los valores que predicaba. Mientras se dirigían a casa, Margaret sacó el sobre con las 12 cartas que había esperado 35 años para recibir. ¿Te importa si las leemos juntos?, preguntó. Me encantaría, respondió David. Creo que es hora de que conozca todas las historias que mi abuela nunca pudo contarme. Esa noche, en la sala donde Margaret había pasado décadas manteniendo conversaciones cuidadosamente ordinarias, abuela y nieto se sentaron juntos a leer cartas de hombres que habían construido vidas enteras sobre la base de una segunda oportunidad que ella les había dado. Cada carta era un testimonio no solo de gratitud, sino de vidas vividas plenamente, hijos criados, carreras construidas, legados creados, todo porque una mujer anónima había decidido que salvar vidas americanas valía cualquier sacrificio personal. Mientras leían, David comenzó a entender que su abuela no había estado escondiendo su pasado de él. Había estado protegiéndolo hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para cargar con el peso de saber que venía de una línea de personas dispuestas a sacrificar todo por algo más grande que ellas mismas. Y ahora, con la medalla brillando en la mesa entre ellos y las cartas de 12 familias agradecidas dispersas a su alrededor, ambos sabían que el Legacy no había terminado con la operación Silent Thunder. Estaba apenas comenzando con un joven graduado que ahora entendía que algunos llamados al servicio se heredan, no solo a través de genes, sino a través de historias finalmente contadas y secretos finalmente compartidos entre una abuela heroica y el nieto que había estado destinado toda su vida a continuar su misión de proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos.